Aquí, TNN Mundo, centro de Bogotá. Acaban de regresar de Ucrania varios legisladores latinoamericanos, luego de estar en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Qué vio en Kiev? Le preguntamos al senador colombiano Germán Blanco. Bueno, una importante comisión de congresistas latinoamericanos y del Caribe tuvimos la oportunidad de desplazarnos hasta Ucrania. Un viaje accidentado en la medida en que los cielos ucranianos están cerrados, no hay transporte aéreo, hay que ir desde América hasta Europa, después un trayecto largo en bus hasta la frontera de Ucrania y Polonia, y de ahí en tren 11 horas para llegar hasta Kiev, la capital. Pero es satisfactorio pensar que se aporta a la paz del mundo desde la posición de los parlamentos de Latinoamérica, cuando uno puede expresarlo ante los gobiernos de turno, porque hoy hay una confrontación bélica, hay mucha gente sufriendo, hay muchos niños secuestrados ucranianos en Rusia, hay obviamente una gran población que ha tenido que desplazarse de sus lugares de origen. Nos recibió el presidente, tuvimos la oportunidad de estar 2 horas conversando con él sobre la posición que tenía Ucrania y la posición de Latinoamérica en ese contexto de guerra con Rusia, la posibilidad de que se puedan presentar unos ceses al fuego progresivos y unos diálogos de paz, lo que representa también la llegada de Trump al gobierno norteamericano, porque obviamente la OTAN también está de por medio y los aliados rusos. Eso en esas mesas de trabajo pues obviamente permite un contexto geopolítico, geoestratégico muy importante y nos coloca a trabajar por la paz del mundo. ¿Estuvieron en riesgo con esa andanada de drones, misiles balísticos rusos sobre Kiev? Bueno, la verdad es que la guerra está en las fronteras y en la península de Crimea, no necesariamente en la ciudad capital, donde sí hay vestigios y donde han habido atentados y han muerto personas. Pero entendemos que Kiev está resguardado y blindado por una gran capa de antimisiles y de antidrones que permite que muy pocos puedan hacer blanco en su territorio de ciudad capital. Por eso no se observa tanto desastre y por eso en el centro de la ciudad se vive de alguna forma normalmente. Hay centros comerciales, hay cafés, hay restaurantes, hay discotecas, hay iluminación también navideña. Obviamente hay zozobra, hay temor, hay alarmas también permanentes que permiten que la gente se resguarde y existen unos búnkeres en los edificios y en los sitios de vivienda, por ejemplo, para que los niños puedan recibir clases en momentos de emergencia en los búnkeres. Estuvimos visitándolos, los adultos mayores también sean resguardados. En términos normales, en la ciudad capital se vive en las condiciones medianamente normales. La guerra se va hacia las fronteras. ¿Hay disposición del presidente ucraniano Zelensky de ceder terreno conquistado por Moscú para negociar una eventual paz, inclusive después del 20 de enero cuando asuma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Él no lo dice de manera textual, pero obviamente el contexto internacional va a llevar a eso, a que si hoy la península de Crimea está en manos de Rusia, pues exista alguna negociación que permita que esas otras franjas donde hay una muy álgida guerra, pues cesen esas confrontaciones bélicas y el presidente de Ucrania pueda con Rusia, con sus homólogos, con la OTAN, con la Organización de Naciones Unidas, firmar un cese al fuego. ¿Está contento Zelensky con el apoyo militar de la OTAN? Bueno, no lo manifiesta en esos términos, pero sí se nota que Ucrania hoy tiene un número muy importante. Dame un segundo. El tema de la OTAN es un tema álgido porque es un tema de confrontación. Es quienes lo integran, la llegada de Polonia, la factibilidad de que Ucrania pueda llegar a la OTAN. Eso representa unos cuestionamientos grandes desde Rusia. El apoyo militar que tenga hoy Ucrania es parte de la OTAN, fundamentalmente de los Estados Unidos, autorizando el uso de misiles de fabricación norteamericana.
pues coloca en alerta, lo que quiere decir que pues el presidente no lo manifiesta de manera directa, pero sí se ve venir que hay incomodidad en Rusia cuando se habla de la OTAN y la factibilidad de una pertenencia de Ucrania a la OTAN. Es decir, ¿no sería el país número 33 de la alianza militar? Podría ser, diríamos nosotros, porque hay un respaldo grande de Occidente y de Europa, pero mientras subsista esa confrontación bélica y esos puntos de discusión territorial, va a ser muy difícil. Esperemos que llegue Trump. Más fácil. La llegada de Trump va a modificar el mapa. ¿Es más fácil Ucrania adherida a la Unión Europea que a la OTAN? Ha querido Ucrania pertenecer a la Unión Europea. Le voy a poner un ejemplo. Fuimos a la Rada Suprema, que es el Congreso ucraniano, y en todas las curules de los congresistas, que son cerca de 450 unicameral, está la bandera de Ucrania y la bandera de la Unión Europea, de ambas. Y allá grande en la parte de atrás también está la bandera de la Unión Europea. Esa es una muestra clara de la voluntad y el interés de Ucrania de pertenecer a esa Unión Europea y de zafarse definitivamente de todo ese bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de entonces y de la Rusia de hoy. Esperemos, por eso le digo que el contexto va a modificarse, va a cambiar en el mediano plazo. La llegada de Trump va a permitir muchas cosas, pero tiene que haber en la negociación cesiones de territorio con toda seguridad y de posiciones de la llegada a la Unión Europea de Ucrania y de, por qué no, la llegada a la OTAN de Ucrania. Finalmente, senador Germán Blanco, del Capitolio colombiano, ¿qué sabe Zelensky? ¿Qué le dijo Zelensky que conozca de Colombia? El presidente estuvo hace unas semanas en comunicación virtual con estudiantes colombianos. Hizo alusión a eso. Unas universidades lograron un contacto importante y una comunicación con el presidente, donde se habló del contexto geopolítico y de la guerra y de lo que significa Colombia en el contexto latinoamericano. Conoce bien. Íbamos acompañados del embajador, que en este caso está radicado en Perú, pero es concurrente para Ecuador y Colombia. Y es una persona que conoce mucho el territorio colombiano. Hay cónsul colombiano también acá en Bogotá, un cónsul honorario. Entonces ellos conocen mucho la dinámica y no olvidemos que de Ucrania también se hacían unas importaciones importantes a Colombia, sobre todo de productos agrícolas y de todo lo que tiene que ver con la urea y todos los fertilizantes. Senador Germán Blanco, del Capitolio colombiano, muchas gracias por participar de esta emisión informativa de TN News desde el centro de Bogotá, el canal de la política mundial. Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 42 años.